En el siguiente problema, nos están diciendo que el eslabón AB tiene una velocidad angular constante de 4 radianes sobre segundo. Este eslabón, vamos a dibujar su velocidad así, y nos están diciendo que esta velocidad es en dirección del sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí, ingenieros, nosotros vamos a poner omega AB. Es el único dato que nos dan y nos están solicitando la aceleración angular de la barra BD y de la barra DE. Como quien dice, pues son las dos aceleraciones angulares restantes. Hay que prestar mucha atención en lo que nos dice el problema. Nos dice que la velocidad angular es constante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una velocidad constante, sea lineal o sea angular, estamos hablando de que no hay cambios en su magnitud. Y como sabemos que las aceleraciones son los cambios de velocidad respecto al tiempo, con la carencia de estos cambios, eso quiere decir que la aceleración es igual a cero. Entonces, como nosotros tenemos un movimiento constante en este elemento AB, eso quiere decir entonces que la aceleración angular que nosotros vamos a tener en AB es igual a cero, porque jamás hay cambio de velocidades. Ahora bien, para comenzar, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre con los vectores de velocidad involucrados en el elemento. Primero, podemos apreciar que este eslabón AB está sometido solamente a una rotación. Solamente va a rotar y este punto A siempre va a permanecer en el mismo lugar, es decir, tiene una velocidad de cero. Como solamente se encuentra sometido a rotación, eso quiere decir que si yo quiero determinar la velocidad en B, basta con que yo trace un vector perpendicular al elemento y este vector yo le voy a llamar velocidad en B. Ahora bien, ¿qué va a pasar con este eslabón? Este eslabón también nosotros podemos apreciar que tiene una velocidad angular, o más bien que su desplazamiento en el momento en el que B va hacia la izquierda, ¿cómo sería el desplazamiento en D? También sería hacia la izquierda. Entonces, este elemento de E también se encuentra solamente en rotación. Observen cómo este punto E siempre va a permanecer en el mismo lugar. Entonces, como también se encuentra solamente en rotación, Inges, yo puedo determinar la velocidad de D trazando un vector perpendicular al elemento, algo más o menos así. Y aquí le vamos a llamar velocidad en D. Si vamos al siguiente eslabón, que es el eslabón horizontal, aquí nosotros podemos apreciar primero que tanto el punto B como el punto D van a estar en movimiento. Y por si fuera poco, este eslabón no nada más va a tener rotación, sino que también va a tener traslación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que este eslabón está funcionando, si nosotros trazamos este centro de gravedad aquí, de este eslabón, podríamos ver que el centro de gravedad se está moviendo. Y entonces, al estarse moviendo en una dirección que no sea completamente circular, y al estar girando, entonces sabemos que tenemos traslación y tenemos rotación. Recuerden que a este tipo de movimiento se le conoce como movimiento plano. Y entonces, ¿cómo representamos matemáticamente este movimiento plano? Lo representamos a través de la sumatoria de una traslación, que como pueden apreciar aquí, nosotros ya tenemos la traslación porque da la casualidad de que los puntos B y puntos D están conectados con este eslabón. Entonces, como quien dice, pues la velocidad en el punto B para este eslabón es la misma que para este otro eslabón. Como les decía, nosotros ya tenemos la traslación y el movimiento plano lo representamos como una traslación más una rotación. En esta ocasión, lo que yo necesito hacer es identificar, o más bien, hacer el diagrama de la rotación. ¿Cómo sería esta rotación, ingenieros? De acuerdo a las direcciones de estos vectores, si yo supongo que este centro de gravedad fuera un clavo, y entonces yo clavo este eslabón y este vector fuera un hilo, si yo jalo de este hilo, podríamos ver que este eslabón va a girar en esta dirección, en sentido horario. Lo mismo pasaría con esta velocidad. Si yo tiro de este hilo, que sería mi vector de velocidad, el eslabón pues también giraría en la misma dirección.
Eso quiere decir, ingenieros, que este eslabón que tenemos de manera horizontal va a tener un giro que va en sentido horario. Entonces, para yo poder representar ese giro en sentido horario, pues yo voy a representarlo de esta manera. Aquí vamos a poner un vector de velocidad angular que le voy a llamar BD en la dirección de sentido horario, y como yo estoy representando una rotación, pues perpendicular a mi vector, a mi eslabón, voy a tener un vector de velocidad aquí, y le voy a llamar velocidad D con respecto de B. Seguramente se estarán preguntando, ¿y por qué es un vector de velocidad relativa? Y estos vectores que nosotros tenemos aquí son vectores de velocidad absoluta. La respuesta es porque, si ustedes observan, este eslabón sometido a movimiento plano, tanto el extremo A como el extremo D se están moviendo. Entonces, por eso es que ponemos una velocidad relativa. Cosa contraria con los eslabones AB y ED. ¿Qué pasa? Que un extremo permanece fijo. Por eso, el marco de referencia es fijo y no podemos, o más bien, no tendríamos que preocuparnos por una velocidad relativa. Es más, si se quieren ver muy estrictos y quieren ver a qué se debe que no es una velocidad relativa, vamos a hacer un experimento muy simple, una demostración muy simple. Vamos a imaginarnos que aquí, ingenieros, a esta velocidad yo le llamaría velocidad de velocidad de B con respecto de A. Hay que recordar que la velocidad relativa, lo veíamos en dinámica, nosotros la podemos representar como la velocidad de A menos, en este caso los subíndices están al revés, quedaríamos la velocidad de B menos la velocidad de A. Pero ¿qué pasa con esto, Inges? Que la velocidad de A tiene un valor de 0. Ojo, claro que la velocidad angular es la misma en todo el elemento, es exactamente la misma en todo el elemento, pero la velocidad lineal, claro que no es la misma. Y conforme más nos vamos acercando nosotros al centro de rotación, esa velocidad va disminuyendo hasta que llegamos al centro de rotación y vemos que esa velocidad es igual a 0. Entonces, la velocidad de A tiene un valor de 0 y vean, esta velocidad relativa que yo acabo de poner, pues es igual a la velocidad de B. Por eso es que no nos preocupamos por poner el subíndice velocidad de B con respecto de A, porque sabemos que al final de cuentas la velocidad de A vale 0 porque el marco de referencia pues está fijo. Ahora, si se están preguntando, ingenieros, de en qué me basé para poner la rotación o el centro de rotación en B y este vector en D, pues la realidad de las cosas es que lo hice de manera aleatoria. A lo mejor ustedes quisieran poner la rotación en el otro lado, ¿cómo quedaría? Pues quedaría más o menos de la siguiente forma. Aquí ustedes, en color verde, pondrían la velocidad angular BD. Algo más o menos así. Y perpendicular a este elemento, ingenieros, van a tener un vector de velocidad relativa que va a ser la velocidad de B con respecto a D. Cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen les va a dar exactamente el mismo resultado. Solamente tengan cuidado con algo, con el subíndice o los subíndices de la velocidad relativa. Primero va el subíndice en el punto que está saliendo la velocidad y después va el subíndice de con respecto de dónde estamos moviendo o estamos obteniendo esa velocidad. Por eso es que aquí primero el subíndice es B y en este punto primero el subíndice es D. Presten mucha atención nada más en eso. Cualquiera de los dos métodos vamos a llegar al mismo resultado. Yo voy a utilizar estos vectores que están en color rojo solamente para continuar con la homogeneidad de los colores. Entonces, pues nosotros hasta aquí ya tenemos nuestros diagramas de velocidades. Ahora vamos a ver qué podemos obtener. Hay que recordar, Inges, que cuando nosotros queremos conocer la velocidad de un eslabón a partir de su velocidad angular, nosotros podríamos decir que la velocidad de B, ¿a qué sería igual? Esta velocidad es igual al vector de posición AB que multiplica a la velocidad angular AB. Esta ecuación es para conocer las velocidades a partir de una rotación.
¿De aquí qué conocemos? Pues conocemos la magnitud de este vector de posición. ¿Por qué? Porque su magnitud pues es prácticamente desde A hasta B. Esa es la distancia y es lo que nosotros vamos a necesitar conocer. Pues vamos a conocer esta magnitud. ¿Cómo lo haríamos? Pues nosotros tenemos un triángulo más o menos como se muestra aquí en la figura, en el cual conocemos algunos de sus catetos y podríamos conocer algunos de sus ángulos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el cateto de este triángulo que tenemos aquí mayor, ¿de cuánto sería? En este extremo vamos a tener 800 milímetros, mientras que en la parte inferior vamos a tener 400 milímetros. Después va a ser necesario obtener esa hipotenusa. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar, la hipotenusa de ese rectángulo, de ese triángulo rectángulo, pues prácticamente va a tener la magnitud de nuestro vector de posición. Entonces, si nosotros obtenemos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, vamos a ver que la longitud es de 894.42 milímetros. Y listo, esa es la magnitud de nuestro vector de posición. Nosotros ya lo podríamos poner aquí. Vamos a sustituirlo de una vez y es de 894.42. Esto me va a quedar como milímetros y después aquí lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. Como pueden apreciar, la velocidad angular ya me la están dando y dicen que es una velocidad constante. Entonces, eso quiere decir que la velocidad en el punto B es ¿de cuánto? De 3577.70. Y aquí vamos a tener que son milímetros sobre segundo. Listo. Hasta aquí ya conocemos la velocidad en B, pero aparentemente es la única velocidad que podríamos conocer con los datos que nos están solicitando. Lo que voy a hacer a continuación es una sumatoria vectorial, con la finalidad de obtener pues, los vectores, o más bien el resto de las velocidades. ¿Y cómo haríamos esta sumatoria vectorial? De la siguiente manera. Primero, ingenieros, vamos a trazar el vector de velocidad relativa que podemos apreciar que es vertical. Entonces, pues más o menos lo vamos a trazar así y vamos a llamarle velocidad D con respecto de B. Después, podríamos apreciar que el vector de velocidad en B lleva más o menos esta dirección. Aquí nosotros vamos a llamarle vector de velocidad en B. Y el vector de velocidad en D, pues tendría más o menos esta dirección de aquí. Y aquí le vamos a llamar velocidad en D. Y listo. Gracias a este triángulo es que nosotros vamos a poder llevar a cabo una sumatoria vectorial a través del método gráfico. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos conocer un ángulo y dos lados, o en su defecto, dos lados y un ángulo. Hasta ahorita, ingenieros, yo no conozco ningún ángulo prácticamente. Entonces, vamos a ver. Primero, hay que ser conscientes de que uno de los ángulos que vamos a determinar o que necesitamos es el de la velocidad en B con respecto a la horizontal. A este ángulo yo le voy a llamar ángulo θ. Después vamos a tener el ángulo de la velocidad en D con respecto a la vertical. Y a ese ángulo yo le voy a llamar ángulo gamma. Entonces bien, vamos a determinar dichos ángulos. Para ello voy a hacer algunos trazos auxiliares aquí en el dibujo con el objetivo de poder auxiliarnos, válgame la redundancia, con respecto a los ángulos. Primero voy a trazar una línea que está en color amarillo, la cual me va a identificar la dirección X, y algo similar voy a hacer con otra línea en color amarillo que me va a identificar la dirección Y. También vamos a hacer una proyección del eslabón, es decir, ingenieros, este eslabón voy a prolongarlo para ver su dirección y más o menos quedaría algo así. Vean, esta línea azul es la dirección en la que va el eslabón. Entonces, veamos qué podríamos obtener. Nosotros hasta ahorita con los datos que contamos,
pues podríamos obtener este ángulo de aquí. De hecho, sería este que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo lo podríamos obtener? Pues vamos a decir que la tangente inversa ¿de qué? En este caso, quedaría del cateto opuesto, que es de 800, entre el cateto adyacente, que es de 400. Esto nos va a dar como resultado un ángulo de 63.43. Pues vamos a ponerlo. Listo. Este ángulo de aquí, recuérdenlo, es de 63.43. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Que entonces, de hecho, lo voy a poner aquí. 63.43. Eso quiere decir que entonces el ángulo de la vertical al eslabón va a tener un valor de ¿cuánto? Pues sería el ángulo complementario y tendría un valor de 26.56. Entonces, presten mucha atención, porque entre estos dos ejes que son amarillos hay 90 grados. Y aquí podemos ver que efectivamente la sumatoria de estos ángulos se cumple. Eso quiere decir entonces que, aprecien, esta línea que está en color azul es perpendicular a esta velocidad en B. Vean cómo es perpendicular porque esta línea va en la dirección del eslabón y esta velocidad en B es perpendicular al eslabón. Eso quiere decir que entre esta línea y esta línea roja hay 90 grados y ya conocemos el primer ángulo, que es del eslabón a la línea amarilla, es de 26.56. Eso quiere decir, ingenieros, que este ángulo de aquí va a tener un valor de, observen, de hecho le vamos a poner teta. ¿Por qué? Porque teta es el ángulo que hay de la vertical con la velocidad en B. Vean, velocidad en B con la vertical. Entonces, pues prácticamente a este ángulo que obtuvimos inicialmente le vamos a llamar teta. Sin saberlo, pues estábamos obteniendo desde un inicio el ángulo teta. Vean, ingenieros, entonces teta es de 63.43 grados. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué necesitamos, Inges? Pues lo que vamos a necesitar es obtener el ángulo de la velocidad en D con respecto a la vertical. ¿Y cómo haremos eso? Pues de una manera muy similar. Primero, ingenieros, vamos a trazar algunas líneas para podernos auxiliar. En este caso, voy a trazar en color azul la dirección del eslabón. El eslabón viene más o menos en esta dirección. En color amarillo voy a trazar el eje X y después voy a trazar el eje Y, el cual sabemos que sigue esta dirección de este vector en color rojo. Ahora bien, pues vamos a determinar algunos ángulos. Por ejemplo, este ángulo que yo tengo aquí, claro que se puede determinar. Todavía no sé cómo le voy a poner, ingenieros, pero no pasa nada. Ahorita al final le asignamos alguna variable. ¿Cómo obtendríamos este ángulo de aquí? Pues prácticamente tendríamos la tangente inversa, que como pueden ver es de ¿cuánto? Pues sería la tangente inversa de 500 entre 400. Y el ángulo que vamos a obtener es de 51.34. Vamos a poner primero aquí los 500 y aquí vamos a poner el ángulo, o más bien los 400, para tener un ángulo de 51.34 grados. Entonces nosotros podemos apreciar cómo ese ángulo de 51.34 sería el mismo que este que nosotros tenemos aquí, de 51.34 por ser opuestos por el vértice. Pero como entre estos dos ejes que están en color amarillo hay 90 grados, entonces eso quiere decir que el ángulo que nosotros tenemos aquí ahora es de 38.65. Ahí está. Presten mucha atención, porque entonces entre esta línea morada que es el eslabón y esta velocidad en D hay 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo que tenemos aquí, ¿cuál sería? Pues vean cómo para juntar los 90 grados que hay aquí y aquí, este ángulo tendría que ser de 51.34. Y por casualidad, es justamente el ángulo que hay de la velocidad en D con respecto a la vertical.
Eso quiere decir que sin saber, nosotros obtuvimos en un inicio el ángulo gamma. Así lo vamos a representar. Y listo. Pues nosotros podríamos obtener el otro ángulo que tenemos aquí, pues simplemente restándole a 180 el valor de los otros dos ángulos, que sería menos 63.43 menos 51.34. Y esto nos daría un valor de 65.23. Ahora bien, de aquí yo ya conozco un lado que es la velocidad en v y podría conocer los otros dos lados ya que conozco todos los ángulos de ese triángulo. Vamos a aplicar ley de senos para conocer estos lados. ¿Y qué tendríamos? Primero vamos a comenzar con la velocidad en d. ¿Qué tendríamos? Que la velocidad en d entre, porque vamos a aplicar ley de senos, vamos a tener que es entre el seno ¿de qué? Del ángulo opuesto al lado, que en este caso es θ, y θ tiene un valor de 63.43 grados. Después, ¿esto qué sería igual? Pues esto va a ser igual a la velocidad en v, que ya voy a poner su valor de una vez, 3577.70 o 0.7, ¿no? Y estos son milímetros sobre segundo. Después, esto lo vamos a dividir entre el cateto opuesto a esa velocidad, que es gamma. Entonces, eso lo vamos a dividir entre el seno de 51.34. Estos son grados. Entonces, ingenieros, vean cómo al despejar la D, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener esos 3577.7 que van a multiplicar al seno de 63.43 y van a ser divididos entre el seno de 51.34. Así, vamos a tener que la velocidad en D es de 4097.82 y esto me va a quedar en milímetros sobre segundo. Listo, ingenieros. Nosotros ya contamos con la velocidad en v. Ahora vamos a encontrar esta velocidad relativa de una manera muy similar. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer, Inges? Pues prácticamente haríamos lo siguiente. Vamos a tener la velocidad d con respecto de v, ¿entre qué? Entre el seno del ángulo opuesto. En este caso sería el seno de 65.23 grados. Y esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre, o más bien lo vamos a pasar hacia el otro lado, como 3577.7 son milímetros sobre segundo, y lo vamos a dividir entre el seno de 51.34. Recuerden, ingenieros, que lo que nosotros estamos aplicando aquí es la ley de senos. Entonces, si multiplicamos estos 3577.7 por el seno, porque lo vamos a pasar hacia el otro lado, de 65.23, y después lo dividimos entre esta cantidad de seno de 51.34, vamos a tener una velocidad relativa. Y vamos a tener una velocidad relativa de 4160.17. Y esto nos quedaría como milímetros sobre segundo. Ahora bien, ingenieros, hasta aquí nosotros ya tenemos las velocidades. Ahora vamos a calcular las velocidades angulares que vamos a requerir para encontrar nuestras aceleraciones. ¿Qué tendríamos entonces? Pues primero vamos a calcular la velocidad angular del elemento DE. Y para ello voy a decir que la velocidad angular de DE ¿a qué es igual? Presten mucha atención porque de esta ecuación vamos a despejar esta velocidad angular. Y entonces vamos a decir que la velocidad angular de E ¿a qué es igual? Pues sería igual a la velocidad en D, la cual sabemos que es de 4097.82, esto es milímetros sobre segundo, y eso lo vamos a dividir, ingenieros, entre el vector de posición. Por cierto, todavía no encontramos la magnitud de ese vector de posición, pero no pasa nada, claro que lo podríamos encontrar. ¿Cómo? Sacando la hipotenusa de ese triángulo.
Para ello, pues lo que vamos a hacer es, primero, elevar 500 al cuadrado para sumárselo a 400, que también va elevado al cuadrado, y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. Vamos a tener que la dimensión de este eslabón es de 640.31. Estos son milímetros. Entonces, esto lo vamos a dividir entre 640.31 milímetros. De esta manera, ingenieros, observen las unidades que vamos a obtener al final. Los milímetros se van a dividir con milímetros y vamos a tener entonces que son radianes sobre segundo. El resultado de esa velocidad angular es de 6.399. Le voy a poner 6.4 radianes sobre segundo. Hasta aquí yo ya tengo mi primera velocidad angular. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para obtener la velocidad angular que nosotros llamamos BD. ¿Qué tendríamos? Pues esta velocidad angular BD va a ser igual a ¿qué? Primero, a la velocidad relativa, porque recuerden que este vector de velocidad relativa me está simulando el giro que está teniendo este eslabón, aunado con este vector de velocidad angular. Entonces, tenemos que la velocidad relativa es de 4160.17. Esto nos queda como milímetros sobre segundo, y eso lo vamos a dividir ¿entre qué? Pues lo vamos a dividir entre el vector de posición. En este caso, si apreciamos, la magnitud de ese vector de posición es esta distancia desde el punto B hasta el punto D. ¿Cuánto es esa distancia? Pues es una distancia de 800. Entonces, vamos a tener que son 800 milímetros. ¿Y esto a qué sería igual, ingenieros? Pues esto va a ser igual a 5.2 y esto me queda como radianes sobre segundo. Y con esto, ingenieros, hemos determinado las velocidades angulares que también nos la va a solicitar o también nos está solicitando el problema. Para determinar las aceleraciones es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre de cada una de estas. También es importante hacer el comentario siguiente. Hay que recordar que como estos elementos se encuentran ya sea en movimientos totalmente de rotación o movimientos de traslación y rotación, tenemos la certeza de algo. Los movimientos de estos eslabones no nada más, o más bien el movimiento no va a través de una línea recta. Entonces, cuando nosotros analizábamos en la parte de dinámica el desplazamiento o la aceleración curvilínea, nosotros implementábamos un término, o bueno, de hecho son dos. Decíamos que esta aceleración la podíamos analizar como la sumatoria de la aceleración normal más la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos definido anteriormente los vectores de velocidad porque sabemos en qué dirección van, pero nosotros no sabemos exactamente en qué dirección va este vector de aceleración. Entonces, por eso se llega a la necesidad de encontrar una aceleración normal y una aceleración tangencial, porque sí sabemos en qué dirección iría cada una de estas, o al menos la podríamos suponer de manera más simple. Entonces, vamos a poner primero las aceleraciones normales en cada uno de estos eslabones. Hay que recordar que nosotros veíamos que la aceleración normal, a través de estos mecanismos o de estos cuerpos rígidos, podíamos representar la aceleración normal de la siguiente manera, multiplicando el vector de posición, o en este caso su magnitud, con la aceleración angular al cuadrado. También hay que recordar que la aceleración tangencial nosotros la podíamos representar como el vector, o más bien la magnitud del vector de posición, por algo que conocemos como aceleración angular. Entonces, partiendo de esto, vamos a poner los vectores de cada una de estas aceleraciones, comenzando por el elemento AB. Si recordamos la teoría desde la parte de dinámica, nos damos cuenta de que la aceleración normal siempre iba hacia el centro de giro, invariablemente. Entonces, en esta ocasión nosotros sabemos que nuestro centro de giro es A.
Por lo tanto, vamos a dibujar este vector que obviamente pues viene en esta dirección que acabamos de poner. Aquí nosotros le vamos a llamar la aceleración en B y le vamos a poner el subíndice de normal, porque vamos a decir que es una aceleración normal que se dirige hacia el punto A, que es nuestro centro de rotación. También sabemos que perpendicular a esta aceleración normal vamos a tener una aceleración. De hecho, a esta aceleración le vamos a llamar aceleración en B tangencial. Si me preguntan por qué estoy poniendo la aceleración tangencial hacia la izquierda en esta dirección y por qué no hacia abajo, la realidad de las cosas es que estamos haciendo solamente una suposición. Al final vamos a ver si la aceleración tangencial efectivamente va en esta dirección o va en sentido contrario, dependiendo los signos que a nosotros nos toquen. Generalmente yo acostumbro a poner la aceleración tangencial siempre en la dirección del movimiento, es decir, en la misma dirección de las velocidades. ¿Por qué? Porque si yo llego a obtener un signo negativo, entonces en ese momento yo sé que mi aceleración va hacia el otro lado, pero aquí lo interesante es que como iría en sentido contrario al movimiento, con ese signo negativo, entonces yo sabría que en ese instante de tiempo el elemento estaría desacelerando. Ahora bien, Inges, continuando, vamos al elemento ED y la situación es muy similar. A partir del punto donde queremos encontrar la aceleración hasta o dirigido hacia el centro de rotación, vamos a tener la aceleración, le vamos a llamar D y le vamos a poner el subíndice normal. A 90 grados de esta aceleración normal, vamos a tener nosotros una aceleración que le vamos a llamar aceleración en D, pero en esta ocasión le vamos a llamar tangencial. Nos falta un eslabón más. Vamos a ver cómo irían las aceleraciones en este eslabón sometido a movimiento plano. Nosotros habíamos definido previamente que el punto B iba a ser el eje de giro, es decir, iba a ser nuestro centro de rotación. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que del punto de velocidad relativa, que es este, vamos a trazar hacia el punto B un vector. Este vector va a tener esta dirección y le vamos a llamar aceleración D con respecto de B y esto le vamos a poner el subíndice normal. Aprecien cómo va hacia el centro de giro o hacia el centro de rotación este vector de aceleración normal. 90 grados a este vector vamos a tener otro vector adicional. Este vector de aquí se va a llamar aceleración D con respecto de B y le vamos a llamar tangencial. Observen cómo estoy encimando los vectores de velocidad y de aceleración. Esto lo estoy haciendo a propósito. Lo podría hacer en distintos planos o en distintos eslabones, si los vuelvo a dibujar, pero lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque como nosotros ya conocemos las direcciones de estas velocidades, creo que se alcanza a apreciar mucho más claro pues las direcciones que deberían de llevar estas aceleraciones. Por eso es que estoy sobreponiendo los vectores de velocidad, o mejor dicho, los de aceleración, con los de velocidad. Y bien, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre en cuanto a las aceleraciones se refiere. Ahora es necesario plantear nuestra ecuación de aceleración. ¿Y cómo sale este vector o esta ecuación de aceleración? Presten mucha atención. Si nosotros vemos gráficamente esta sumatoria, sabríamos que el vector de velocidad relativa está sumando con el vector de velocidad en B y el resultado ¿cuál sería? El resultado sería la velocidad en D. ¿Por qué les digo esto, ingenieros? Porque cuando la punta de un vector está en contacto con la raíz de otro vector, entonces se dice que los vectores están sumando y en este caso me estarían dando el resultado de velocidad en D. No obstante, si ustedes quieren ver de manera algebraica esta agrupación, pues vamos a ponerlo. Si observan, tenemos en este punto la velocidad D, tenemos la velocidad D con respecto de B. ¿Y esto a qué es igual? Pues esta velocidad es igual a la velocidad que vamos a tener en el punto D menos la velocidad que vamos a tener
en B. De aquí, ingenieros, nosotros podríamos despejar la velocidad en D. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es igual a la velocidad en B más la velocidad D con respecto de B. Observen ustedes cómo pues es prácticamente lo que estábamos diciendo anteriormente. El vector de velocidad relativa con el vector en B se están sumando para tener como resultado este vector en D. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos la relación de velocidades, pues lo que vamos a hacer es derivar con respecto del tiempo. ¿Y qué pasaría? Pues que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo nos va a dar una aceleración. Entonces vamos a tener que la aceleración en D es igual a la aceleración en B más la aceleración D con respecto de B. Listo, Inges. Esta ecuación nos va a servir para determinar nuestras aceleraciones. Vamos a ver. Como esta es una ecuación vectorial, es una sumatoria vectorial, mejor dicho, y podemos apreciar que los vectores van en diferentes direcciones, no van en las mismas, entonces no se confundan. No podemos hacer una sumatoria aritmética. Necesitamos descomponer en X en Y para poder llevar a cabo esa sumatoria y poder obtener una resultante. Así es como lo vamos a hacer nosotros, ingenieros. Para comenzar con esta sumatoria, primero vamos a considerar los vectores que están a la derecha y que más bien que son horizontales, y si van a la derecha van a ser positivos. Veamos. Primero, siguiendo esta ecuación, debemos de poner la aceleración en D. Recuerden que la aceleración en D es la aceleración normal más la aceleración tangencial. Pues mucha atención. Como estamos actuando, o más bien estamos hablando de vectores horizontales, vemos que la aceleración normal en D va hacia arriba y hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, de antemano sabemos que va a llevar un signo negativo. Después, esta aceleración normal es igual al vector de posición. ¿Cuánto es este vector de posición, ingenieros? Como ya lo habíamos visto previamente, es la distancia que hay entre ED, esa es su magnitud, y sabemos que es de 640.31. Entonces, vamos a poner 640.31. No voy a poner unidades por cuestiones de espacio, pero ya sabemos que aquí este es el vector de posición. Después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular que nosotros bautizamos como ED o DE. ¿Y dónde está esta velocidad angular? Aquí nosotros la tenemos. Entonces vamos a multiplicar por 6.4 radianes sobre segundo y esto lo elevamos al cuadrado. Hasta aquí, como pueden apreciar, yo ya tengo mi aceleración normal, pero mucha atención, porque la aceleración normal no está actuando nada más en la horizontal. Es necesario que yo obtenga, Inges, la componente. Y entonces, ¿qué componente tendría que utilizar con este ángulo para poner su proyección horizontal? Pues es muy fácil. Necesitamos el coseno de 51.34. Listo, ingenieros. Ahora sí, podemos decir que ya está proyectada mi aceleración normal en el eje horizontal. Vamos con la aceleración tangencial también en D. Podemos apreciar que va hacia la izquierda. Entonces, al ir hacia la izquierda, ingenieros, vamos a tener un signo negativo y vamos a poner nuevamente 640.31, que es la magnitud de nuestro vector de posición, y en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la aceleración angular de ese elemento. Yo no conozco esa aceleración angular, por lo tanto, lo voy a dejar en función de aceleración angular ED. También, ¿qué podemos ver? No está actuando totalmente en la horizontal, ingenieros. Entonces, es necesario que nosotros obtengamos el ángulo, ya sea con respecto a la vertical, que es este que tenemos, o el ángulo con respecto a la horizontal. Cualquiera de los dos ángulos es adecuado, cualquiera de los dos. Nosotros podemos ver que gamma tiene un valor de 51.34. De hecho, este es gamma y este es gamma.
Por lo tanto, este valor que yo tengo aquí es el valor complementario del ángulo complementario de los 90 grados, el cual tiene un valor de 38.6. Este ángulo es el mismo que este, porque vean, si ustedes suman el valor de gamma y le suman 38.65, vamos a tener los 90 grados que forma este ángulo recto. Entonces, yo como estoy tomando los ángulos con respecto a la horizontal, pues voy a multiplicar este resultado por el coseno de 38.65. Vean cómo estoy proyectando este vector de aceleración tangencial, lo estoy proyectando sobre la horizontal. Ahora bien, ingenieros, también alguien puede utilizar el ángulo gamma. Si utilizan el ángulo gamma, pues como queremos la proyección horizontal, tendríamos que multiplicar por el seno, aquí iría por el seno de gamma, y también obtendríamos el mismo resultado. Ya tenemos la aceleración en D. Ponemos el igual y vamos ahora por la aceleración en B. ¿Cómo quedaría esta aceleración en B? Pues bien, primero, vamos a sacar la aceleración normal. Podemos ver que esta aceleración normal va hacia arriba y hacia la derecha. De antemano sabemos que es positiva. La magnitud del vector de posición, ¿cómo queda, ingenieros? Pues ya la conocemos. Sabemos que esta distancia, que es la magnitud del vector, es de 894.42. Y esto lo vamos a multiplicar, Inges, por la velocidad angular. En este caso, para esta barra, la velocidad angular ya no la daban, es de 4 radianes sobre segundo. Entonces, multiplicamos por 4 y elevamos al cuadrado. Pero mucha atención, nosotros seguimos sin tener esta aceleración normal con su proyección en X o en la horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues vean, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por el coseno de 63.43 para que me dé la proyección en el eje horizontal. Pues vamos a multiplicarlo por coseno de 63.43. Continuando, vamos a poner aquí abajo, tendríamos que sería más la aceleración tangencial. La aceleración tangencial va hacia la izquierda. Esto se convertiría entonces, mejor dicho, en un menos. Pero atención, a nosotros nos están diciendo que hay una velocidad angular constante. ¿Qué quiere decir esto? Que al no haber cambio de velocidades angulares, eso quiere decir entonces, ingenieros, que esta aceleración angular va a tener un valor de 0. Recuerden que la aceleración angular es el cambio de velocidad angular en función del tiempo, pero al no haber cambio en el tiempo de la velocidad, pues esta aceleración es igual a 0 y por lo tanto toda la aceleración tangencial de este elemento es igual a 0. Entonces, pues vamos a ponerlo como menos 0. Pasamos al siguiente término, ingenieros. ¿Qué tenemos? Pues ahora tenemos esta aceleración relativa. ¿Cómo quedaría? De la siguiente forma. Podemos apreciar que la aceleración normal viene totalmente en la horizontal, pero va hacia la izquierda. Entonces vamos a ponerle un signo negativo y vamos a multiplicar por el vector, o más bien por la magnitud del vector de posición. En esta ocasión, esa magnitud es de 800 milímetros. Y lo vamos a multiplicar por su velocidad angular al cuadrado. Como estamos hablando del eslabón BD, estamos hablando de la velocidad de 5.2. Ahí lo podemos apreciar. 5.2 y esto lo vamos a elevar al cuadrado. No es necesario multiplicar por senos ni cosenos, como ustedes pueden ver, ya que está actuando en la horizontal ya. ¿Qué pasa con la aceleración tangencial de esta ecuación relativa, de aceleración relativa? Podemos ver que está actuando en la dirección Y completamente y no tiene proyección en X. Por lo tanto, ya no es necesario obtener esta aceleración tangencial, al menos para los vectores horizontales. Hasta aquí, ingenieros, tenemos nuestra ecuación que le vamos a llamar
ecuación número 1, donde aquí tenemos solamente una incógnita, afortunadamente. Antes de dar solución a esa ecuación, ahora voy a considerar los vectores que van hacia arriba. Y voy a decir que hacia arriba, más bien en dirección vertical, y vamos a decir que los vectores que tengan un signo positivo deben de ir dirigidos hacia arriba. Va de nuevo. ¿Qué tendríamos primero en la aceleración en D? Pues vamos a tener menos 640.31 que multiplica a 6.4 al cuadrado. Vean, vector de posición, velocidad angular al cuadrado. Pero en esta ocasión lo vamos a multiplicar por el seno de 51.34. Esta es la componente en Y de esta aceleración normal. Y por cierto, podemos apreciar que es positiva porque va hacia arriba. Entonces, este signo menos lo quitamos. Después, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que sigue más la aceleración tangencial de este elemento. Pero la aceleración tangencial, vean cómo va hacia abajo. Pues vamos a poner menos y tendríamos que es 640.31. Esto me va a quedar por aceleración angular ED, y esto va a multiplicar al seno de 38.65. Vean, ingenieros, hasta aquí nosotros ya tenemos la aceleración en D actuando solamente en el eje vertical. Ahora continuamos con nuestra ecuación, ponemos el signo igual y vean, vamos con la aceleración normal primero en B. Esta aceleración normal en B es esta que tenemos aquí y podemos ver que va hacia arriba. Entonces va a tener un signo positivo y vamos a decir que es de 894.42 que va a multiplicar a 4, que es la velocidad angular al cuadrado, y va a multiplicar al seno de 63.43 porque estamos utilizando la componente en Y de esa aceleración normal. Después pasamos a la aceleración tangencial. Ya habíamos visto que la aceleración tangencial aquí es de 0. Continuamos y ahora vamos con este último vector que tenemos aquí, que es el vector de aceleración relativa. Podemos apreciar que en ese vector la aceleración normal es horizontal, por lo tanto no la vamos a incluir en nuestra ecuación de vectores en Y. Sin embargo, podemos ver que la aceleración tangencial, claro que sí tiene enteramente el valor en la dirección Y. Por lo tanto, vamos a tener que es el vector de posición, que ya sabemos que tiene un valor de 800, pero por cierto, primero hay que poner el signo negativo porque va hacia abajo, y vamos a tener que es 800 por, vean, la aceleración tangencial depende de la aceleración angular, y vamos a tener entonces que va a multiplicar a la aceleración angular y le vamos a llamar BD. Ahí está, ingenieros. Y listo. Hemos puesto todos los vectores de aceleración en esta ecuación de acuerdo a cómo debería de ir nuestra aceleración. Ahora podemos apreciar que las incógnitas que tenemos, ¿cuáles son? Es esta ecuación que le vamos a llamar aceleración angular ED y esta ecuación que le vamos a llamar ecuación de velocidad angular BD. Estos van a ser los resultados. Resolviendo el sistema de ecuaciones, tenemos que la aceleración angular ED es de menos 2.327. La aceleración angular BD es de menos 10.75. Sin embargo, si prestan atención ustedes, acabamos de obtener algunos signos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como nosotros habíamos supuesto la aceleración tangencial en esta dirección, es decir, en la dirección del movimiento, al tener nosotros un signo negativo, quiere decir que nuestra aceleración no va en la dirección del movimiento, sino que va en sentido contrario. Nuestra aceleración tangencial viene realmente en esta dirección. Nuestra suposición fue incorrecta en un inicio. Y entonces, ¿qué quiere decir que venga en esta dirección? Pues que esa aceleración angular que nosotros acabamos de obtener, ¿cómo quedaría? En lugar de venir en sentido horario,
porque vean cómo el movimiento en sentido horario es el que me está provocando esta velocidad. Entonces, al tener un signo negativo, quiere decir entonces que la aceleración debe de venir en sentido antihorario. Era cuestión nada más de corregir el signo, ya que nuestra suposición no fue correcta, o lo podemos dejar así. Claro que se puede dejar así, nada más que en lugar de poner estas dos flechitas, porque si yo pongo estos dos vectores, no son vectores, estas dos flechitas de sentido, vamos a poner aquí mejor los signos positivos y no pasa nada. De lo contrario, si yo quiero dejar los signos negativos, lo único que tengo que hacer es quitar estas flechitas y listo. Nosotros sabremos que, al tener signos negativos de la aceleración, simplemente estamos hablando de que la aceleración va en sentido contrario a nuestro movimiento. Y con esto terminamos todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.